Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Las cadenas de la muerte me libró. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Me dio vida nueva y el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo el que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Me dio vida nueva y el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, Él es libre en verdad. Al que el Hijo me dio vida nueva y el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad.
seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. ¿Cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación? ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias? ¿Cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí, si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz? Tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre
vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, y en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Espero que estén muy bien ahí disfrutando de este domingo nuevamente de servicio, de reunirnos de alguna manera, pues no presencial, pero siempre estando conscientes de que estamos diseñados y fuimos creados, hermanos, para vivir en una comunión. Así que todo este esfuerzo que tú haces por permanecer conectado en la palabra, por permanecer preocupado por tus hermanos, es estar atentos a ellos, ¿no? Entre semana me dio, particularmente esta semana, mucho gusto que pudimos estar ahí, pues felicitándonos. Hubo muchos cumpleaños, de niños, de hermanos, de hermanas. Por ahí también noticias muy buenas acerca de llegadas de nuevos integrantes a la iglesia, o que están en formación. Así que todo eso fue muy bonito y de verdad que me gusta mucho pensar que todo eso, esos mensajes, ese estar en contacto con los hermanos entre semana, pues es un reflejo de algo que está haciendo y comenzando Dios a través de nosotros, ¿no? Y ahí habla precisamente de ese, yo creo que es una necesidad humana completa, el sentirnos parte, que formamos realmente de esta familia de Dios, ¿no? Especial, y que Dios ha reunido mediante su gracia. Y precisamente ese es el tema y central de lo que hemos estado estudiando en los últimos tres capítulos de esta carta hacia los Efesios. Así que yo quiero que esta tarde prestes mucha atención. Espero poder hacer un mensaje breve y que realmente nutra tu mente, tu corazón, sobre todo mediante la palabra de Dios, y que el Espíritu de Dios hable directamente a tu vida. Pero quiero que pienses mucho acerca de que la unidad, precisamente de la que hemos estado hablando en estos tres últimos capítulos, solamente puede ser dada, y lo decíamos la semana anterior, por el Espíritu de Dios, mediante el Espíritu de Dios, y es el propósito incluso que Cristo tiene, para lo cual Él también nos da herramientas y nos da mecanismos y nos da un camino seguro para que tú y yo podamos formar parte de esa unidad perfecta a la cual Dios nos está llamando, ¿no? Y de la cual hemos estudiado que, por ejemplo, en Juan 17, Él oró al Padre por esa unidad perfecta para que todos seamos uno, así como Él es uno con el Padre. Entonces, yo quiero animarte y que pasemos este domingo y esperemos que la semana que entra podamos vernos ya aquí reunidos, pero pensemos y reflexionemos en que realmente esa unidad perfecta que Dios nos ha llamado, hermanos, tiene un camino, tiene un trayecto, y hay una serie no instructivos como tal, pero hay una serie de pasos que Dios quiere hacer y de elementos que componen esa unidad perfecta. Y yo quiero que tú te sientas parte de ese propósito que tenemos como iglesia, de edificarnos unos a otros, madurar, hacernos madurar entre todos y mediante la palabra de Dios primeramente, pero que lleguemos a ser uno, hechos conforme a la imagen perfecta de Cristo, hermanos, y lleguemos a esa estatura del varón perfecto como es nuestro Señor Jesús. Así que esta tarde quiero que hablemos acerca de los dones para la unidad, hermanos, de la iglesia. Acompáñame a orar ahí en tu casa, por favor.
Cierra tus ojos. Señor, gracias Padre, gracias Señor amado, porque tú nos has reunido, Señor, de una manera diferente, Señor, sabiendo y entendiendo, Señor, que no es la manera, digámoslo, real, Señor, la manera idónea, Señor, para vernos, Padre, pero a través de esto, Señor, tú nos muestras, Padre, que de manera humilde, Señor, y de manera, Padre, dependiendo de tu gracia, Señor, en todo tiempo, Señor, podemos de alguna manera, Señor, seguir conectados, Señor, a tu palabra, seguir conectados, Señor, a ese espíritu, Señor, que nos da vida, Señor, juntamente como iglesia, Señor, y nos une y nos manifiesta de tu amor, Señor, y nos acerca, Señor, a tus propósitos, Padre. Así que yo te pido, Señor, que en esta tarde mis hermanos puedan, Señor, apartar este tiempo especial, Señor, tomar su libreta, su Biblia, Señor, y poder entonces, Padre, prestar todo su mente, su corazón, sus oídos, Padre, Señor, a tu palabra bendita, Señor, que nos transforma y nos guía, Señor, a un camino seguro, Padre. Señor, no queremos hacer nada más de lo que tú ya nos dijiste que debemos hacer, Señor. Buscar la unidad, Señor, y madurar, Señor, y crecer, Señor, en conocimiento y madurar, Padre, hasta que todos lleguemos a ser, Señor, a esa estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús, tu Hijo, Padre. Gracias por este propósito perfecto para tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta hora podamos ser enfocados, Señor, nutridos, alimentados, Padre, en esta verdad, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Entonces, quiero que abras tu Biblia, ahí en Efesios 4, del versículo 7 al 11. Vamos a estar estudiando esta fracción, estos versículos de una manera pues breve, pero sí tratando de tocar cada punto. Mira, hay una frase que yo quiero que quede en tu mente, en tu corazón, y la estaremos pasando por aquí. Pero esa frase nos habla primeramente y antes de hablar directamente de los dones, de las capacidades y de todo lo que a partir de este versículo, ¿te acuerdas que te hablaba de la semana pasada que a partir del capítulo 4, el apóstol Pablo dirige todo su esfuerzo para que tú y yo entendamos, debido a toda la gracia recibida en nuestros corazones, de todas las bendiciones que hemos recibido ya en Cristo, las enormes riquezas que tenemos en Cristo Jesús, su salvación, el haber sido escogidos por gracia, el haber sido llamados y escogidos desde antes de la fundación del mundo, el haber sido redimidos, hermanos, y toda la serie de bendiciones espirituales, tener acceso al Padre, conocerlo, entenderlo, haber sido sellados por medio del Espíritu Santo, ser añadidos a la iglesia, siendo tan distintos unos a otros, y toda esta clase de bendiciones que hemos estudiado ya en los capítulos anteriores. Debido a todo eso, el apóstol Pablo quiere que vivamos, hermanos, de acuerdo a todo eso, y que de una forma práctica manifestemos todo eso que tú y yo tenemos en nosotros. Lo que tú y yo somos ahora en Cristo Jesús. Quiere que el apóstol Pablo de una forma práctica, vivencial, ya no teórica, sino que ahora sí, de formas traducidas en acciones, podamos tú y yo vivir. Dice el apóstol Pablo, y lo leíamos la semana pasada, andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, se dice en el versículo 1. Así que, primero, antes de avanzar hacia ahora los dones y todo lo que vamos a ver, quiero que entendamos que el Evangelio, hermanos, el mensaje de salvación de lo que Cristo es, de lo que Cristo hizo y de cómo Cristo entregó su vida por nosotros, y de esa salvación, de esa esperanza preciosa de ser reconciliados con Dios, la esencia del Evangelio, hermanos, dice el pastor John MacArthur, no radica en lo que deban hacer los hombres por Dios, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. Y esa es la esencia del Evangelio, hermanos. No es algo que tú y yo debamos hacer para acercarnos a Dios, lo que tú y yo podamos en nuestras capacidades naturales y humanas hacer para relacionarnos con Dios, sino el mensaje del Evangelio recae en la obra de Dios, en la obra soberana de Dios y en la obra perfecta de Cristo Jesús para redención nuestra, hermanos. Así que tenemos todo, hermanos. Y eso es muy importante porque es muy recurrente al estudiar, por ejemplo, pasajes prácticos de la palabra de Dios, empezar a caminar pronto en una, a lo mejor,
en cierto legalismo y en cierta manera de pensar, que el legalismo básicamente habla de lo que yo puedo hacer para yo agradar a Dios. Y mientras yo pueda mantener eso, esa devoción, ese esfuerzo y demás, entonces Dios se agrada de mi vida, ¿no? Pero sabemos que eso es excluido totalmente del Evangelio. Eso no podemos de alguna manera, eso es otro evangelio distinto, dice el apóstol Pablo en Gálatas, ¿no? Entonces jamás podemos caminar por ese camino y también caminar por la gracia de Dios. Son completamente contrarias. Pero a pesar de que no podemos hacer nada por ganarnos el favor de Dios, el apóstol Pablo sí nos habla de que si no vivimos en esa realidad, hermanos, de la gracia continua de Dios, podemos pronto empezar a caminar por cómo yo estoy ejerciendo mi don, lo que yo puedo hacer, mi actividad, mi rol, mi propósito dentro de la iglesia, encontrar de alguna manera, pues muy humana, tal vez un propósito dentro de mi vida. El ser humano, hermanos, está constantemente, hay un deseo profundo y de existencia en su ser, en su mente, de encontrar el propósito de su vida. Pero, hermanos, si ese propósito lo hallamos en lo que yo pueda hacer y descansa en mis fuerzas, en mis capacidades y no en la obra perfecta de Cristo, y no me guía a entender quién soy yo en Cristo Jesús, entonces eso nos puede llevar a desviarnos mucho, hermanos, e incluso dentro de la iglesia, a empezar a, de alguna manera, aprontarnos y caminar de una forma que pues no agrada a Dios en ese sentido, ¿no? En buscar nuestra identidad en lo que hacemos y no en lo que ya somos en Cristo Jesús. Y eso es pues muy terrible, porque es un engaño completamente y es contrario, te decía, al evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero si hemos entendido que ya hemos sido dotados, bendecidos con todas las riquezas enormes en Cristo Jesús, entonces no correremos ese peligro, hermanos, de caminar fuera de la gracia de Dios, sino que en agradecimiento, en respuesta a todo eso que Dios ya hizo por nosotros mediante Cristo, entonces tú y yo entregaremos nuestras vidas, nos ofreceremos en sacrificio vivo, constante, santo, agradable en Cristo, para poder poner por obra todo lo que Él nos ha dicho y nos pide que hagamos, hermanos, pero como un fruto y como un resultado y no como un medio para agradar a Dios. Espero que entiendas esto en tu casa. Pon mucha atención, abre tus oídos y tu Biblia. Así que vamos a leer estos pasajes así de esta manera. Vamos a leer y voy a decir 3 cosas en las que vamos a hacer énfasis. Primero leamos del capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10, el que descendió en él es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Vamos a leer el versículo 12 también, aunque lo vamos a utilizar como una conexión hacia el tema de la siguiente semana. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Estos versos abren un panorama completamente singular y muy especial. Hablan acerca de la funcionalidad y la manera en que la iglesia va creciendo, hermanos. Y déjame decirte algo, cuando utilizamos estas dos palabras, iglesia y crecer, juntas, automáticamente nuestra mente empieza a funcionar en un nuevo edificio, en más obras, hay que comprar más sillas, hay que a lo mejor hacer alguna estrategia para que la gente venga a la iglesia, para llenarla de alguna manera, ¿no? Empezamos a pensar en términos humanos y carnales para el crecimiento de la iglesia. Pero déjame decirte algo, Cristo Jesús, el dueño de su iglesia, el pastor de su iglesia, el principal, no un servidor, no las personas que servimos. Él es el dueño de la iglesia.
Él tiene un concepto muy distinto a lo que es el crecimiento. Para Él, para Cristo Jesús, para su propósito, y quien es el Señor de la iglesia, el crecimiento, hermanos, viene de adentro hacia afuera. Y el énfasis está precisamente en el versículo 12, si lo leíste con atención. El final y el propósito de la edificación de la iglesia y de los dones que vamos a estudiar de una manera breve es el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo tiene mucho más interés en edificar, en unir, hermanos, mediante personas humanas, obviamente como tú y como yo, y cualquier persona que esté dispuesta a entregar su vida, como te digo, de una forma sacrificial, pero basado únicamente por agradecimiento, viviendo únicamente por gracia y no por obras. Entonces, entregar sus vidas y poner por obra esos dones, los cuales Dios, mediante Cristo, distribuye de manera soberana. Y ahorita lo vamos a ver en ese sentido. Entonces, de los versículos 7 al 11, hermanos, lo que estamos estudiando, el apóstol Pablo nos habla de que hemos sido ya dotados de una manera individual, pero también pasa a decirnos en el versículo 12 que no solamente te quedes con los dones o las habilidades, más bien dones, porque habilidades es otra cosa distinta. Esos dones no te quedes de una forma individual, no son solamente para tu disfrute, no son solamente para tu crecimiento espiritual y para que desarrolles tu propia identidad en eso. Esos dones especiales que Dios ha llamado y ha dado a los hombres, hermanos, son para la edificación completa del cuerpo de Cristo, hermanos. Y eso es algo muy, muy interesante. Así que esa gracia especial de Dios, ese favor inmerecido de Dios también, no solamente nos salva, no solamente nos entrega la salvación, también nos capacita para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, si tú entiendes esto, entendamos tres cosas muy simples. Primeramente, los dones, hermanos, de Dios son recibidos conforme a la medida de Cristo, cosa uno. Cosa número dos, son repartidos conforme a la victoria en Cristo. Y cosa número tres, y también los dones son expresados en hombres llamados por Cristo Jesús, hermanos. Son tres cosas, si tú las estás viendo aquí en tu pantalla. Vamos a estudiar ahora de manera detenida qué es esto, ¿no? Primero, esos dones que son recibidos conforme a la medida en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1, pero a cada uno, fíjate, cuando habla de cada uno, habla precisamente de una variedad, de una intención directa de Dios precisamente hacia cada persona dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Pero lo hace, hermanos, habla de una variedad, pero expresada también dentro de la unidad del cuerpo de Cristo, hermanos. Cuando habla de cada uno, habla de personas que simplemente son creyentes, que están dentro de la iglesia de Dios, han creído en el nombre de Cristo Jesús, están añadidos a la familia de la fe de una forma espiritual, pero incluso también de una forma física y en un acuerdo mutuo y en un entendimiento parejo, digámoslo así, de qué es ser parte de una iglesia, ¿no? Y de hecho, te tengo que decir que estamos muy ansiosos de empezar un discipulado, un taller inductivo para precisamente ayudar a las personas, a ti mismo y a cualquier persona que quiera venir de alguna manera a entender qué es ser parte de la iglesia general de Cristo en un ámbito espiritual, pero también qué es ser parte de esta iglesia local, ya que lo que Dios piensa acerca de su iglesia en toda la extensión, en el ámbito espiritual y lo que es la iglesia de Cristo Jesús, es expresado en iglesias locales así como esta, en la cual queremos ayudarte a entender de qué forma es ser parte de la familia de Dios y qué es lo que te corresponde tal vez hacer, pensar, de qué manera puedes tú llegar a madurar y nosotros ayudarte a que madures en esa, como te decía, en esa imagen perfecta, el varón perfecto que es Cristo Jesús, porque ese es el propósito principal de la iglesia, no otro. No hacer muchas actividades, no impactar el mundo mediante muchas cosas, no ocupar todo nuestro tiempo, incluso ni siquiera ayudar a todos, por ejemplo, las personas que están en necesidad. Hermanos, el propósito principal de la iglesia es que seamos maduros en el conocimiento, la verdad y
las formas prácticas y el fruto del Espíritu Santo de cada creyente, hermanos. Así que una iglesia no es más madura, y eso lo pongo aquí como una frase más para que lo recuerdes. Una iglesia y cualquier miembro de la iglesia no es más maduro que la persona más, digámoslo así, bebé espiritual que está dentro de ella. Por lo tanto, nuestro enfoque y nuestra visión debería ser primeramente en pensar las personas que son nuevos en la fe, los inmaduros tal vez, los recién llegados, recién convertidos, de qué forma los estamos ayudando a crecer en la fe. De qué forma estamos haciendo todo nuestro esfuerzo porque ellos crezcan en el conocimiento, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y las personas, y me atrevo a decir esto siguiente, el crecimiento de la iglesia a un nivel espiritual no va desde el liderazgo hacia abajo, como lo sucede en las grandes empresas, en las compañías y demás, en modelos tal vez humanos y carnales. No, el crecimiento viene desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, tú y yo deberíamos estar pensando y reflexionando cada momento, ¿qué estoy haciendo por las personas nuevas que están en mi iglesia? ¿Qué estoy haciendo por las personas que aún no llegan al conocimiento de la verdad? ¿Y de qué manera yo contribuyo y estoy siendo alguien activo y ahora sí que intencional para ayudar a esas personas? Así que a cada uno de nosotros, volviendo al punto, nos ha dado una gracia para servir primeramente a Dios, pero también a otros creyentes, hermanos, a fin de que la iglesia glorifique juntamente a Cristo Jesús en todo sentido, hermano. Y nos ha dado dones espirituales que son muy distintos a las habilidades. Aquí no interesa tanto, y ahorita vamos a verlo de alguna manera un poco rápido, pero aparte de las habilidades, de los dones espirituales, Dios también te ha dado habilidades naturales, como el enseñar, como por ejemplo, a lo mejor desarrollar cierta profesión, cierta capacidad de análisis, a lo mejor el que tú tengas, por ejemplo, mucho conocimiento, por ejemplo, en reparación, en construcción, en muchas cosas. Dios te ha dotado de tantas habilidades también, pero estos dones que Dios da a la iglesia son exclusivamente y dados por Cristo mediante su gracia para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Así que, primeramente, habla de una gracia que está implícita en este sentido. Versículo 7 dice: a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Dios. Hermanos, esto es muy, muy importante para nosotros. La gracia de Dios, te decía al principio, no es algo que hayamos obtenido por lo que tú y yo hacemos, de las habilidades, de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestra familia. No implicó absolutamente nada de esos conceptos ni nada de esos factores para que tú y yo recibamos gracia de Dios, ¿correcto? Pero la gracia de Dios, manifestada incluso también en estos dones especiales para su iglesia, son dados únicamente por aquel quien reparte y quien da y quien establece la medida justa para cada una de las personas, de los integrantes de este cuerpo maravilloso que es de Cristo Jesús, hermanos. Así que esa gracia, hermanos, esa gracia no significa y no tiene nada que ver con nuestra obediencia, con si somos justos o habilidosos o tenemos otras ciertas capacidades que podamos unir a lo mejor. No, son cosas totalmente separadas, hermanos. Y esto solamente lo comento porque es muy recurrente el pensar que si yo tengo ciertas habilidades, ciertas capacidades naturales que Dios me ha dado, puedo de alguna manera utilizarlas y entonces desarrollar y que se conviertan de alguna manera en dones espirituales y en llamados espirituales hacia la edificación de la iglesia. Pero acuérdate, y caigo en el punto nuevamente, la gracia de Dios, hermanos, se ha manifestado no por las cosas que hayamos hecho, no por lo que seamos, sino porque Dios es quien capacita y es quien llama a cada una de las personas, hermanos, a servir. Y si tú tienes a lo mejor grandes habilidades, grandes cosas que puedes aportar de alguna manera, hermano, tú y yo primeramente necesitamos desarrollar un carácter dado por Dios para que nos muestre cómo
utilizar de alguna manera ese ánimo, esas capacidades para su gloria primeramente. Y en la palabra de Dios y en primera y segunda de Timoteo, en Tito incluso, podemos hablar y ver muchísimo acerca del carácter que Dios quiere desarrollar primeramente en las personas que Él pone a su servicio, ¿no? Tanto los diáconos como los obispos, y cada persona que de alguna manera Dios llama hacia la obra del ministerio particularmente, pero esas capacidades también podemos de alguna manera establecerlas y debemos de alguna manera tomarlas en cuenta para cada persona que decide servir de una forma a otras personas dentro de una iglesia local y que pone en práctica esos dones espirituales que Dios ha dado a cada uno de ellos. Y Dios nos ayude, hermanos, a nosotros personalmente, a ayudarte a ti a averiguar y a reconocer esos dones especiales que Dios te ha depositado en ti y ayudarte simplemente a ponerlos por obra, a pulirlos y a desarrollar en ti de alguna manera y mediante la palabra de Dios un carácter necesario para que tú pongas en obra esos dones maravillosos y hagas y contribuyas a la unidad perfecta de la iglesia que es en Cristo Jesús, hermanos. Así que esa gracia en la cual estamos firmes, te decía, no solamente nos ha salvado, sino que nos capacita para usarlo dentro de la iglesia. Así que todos tenemos, según el versículo 7, una gracia manifestada en dones que el Señor nos ha dado, hermanos. Y déjame decirte algo, cuando tú y yo no utilizamos esa gracia, tú y yo tenemos, cada uno de nosotros, seas maduro, inmaduro, seas nuevo en la fe, nos has dado una gracia especial manifestada en dones, hermanos. Al menos un don Dios deposita y ha depositado en cada uno de los que han creído en su nombre, hermanos. Pero si tenemos ese don, si ya sabemos o ya hemos entendido cuál es nuestra habilidad especial manifestada en dones, ¿no? Pero de alguna manera decidimos voluntariamente mejor no usarla o de una manera desinteresada o sin realmente buscar, ¿verdad? Andar sin el propósito de edificar a la propia iglesia, decidimos no utilizar nuestros dones, hermanos. Es como un riñón, por ejemplo, que decide voluntariamente algún día dejar de funcionar de forma correcta o que no está funcionando a su capacidad correcta. Hermanos, ¿qué pasaría? El cuerpo se debilita, el cuerpo se enferma, el cuerpo tiende a desgastarse y a que otros órganos tengan que cumplir esa función, pero que realmente, hermanos, en todo sentido, nadie más puede cumplir, como el ejemplo del cuerpo, ¿no? Hablando de un cuerpo físico. Hermanos, así también nosotros, cada uno debemos poner por obra los dones especiales y manifestados en esa gracia que Dios nos ha dado para que el cuerpo de hermanos crezca unánime, bien concertado, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y de esa estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Tú y yo debemos poner por obra los dones que hemos recibido. Y este tema en particular me encantaría hablar también de cómo saber, cómo conocer cuáles son mis dones espirituales. Pero mira, ese es un tema que realmente debemos de ver en muchos pasajes de la Biblia y que te ayudaremos a entender, hermanos, tanto también en una comunión constante, pero también en este taller inductivo que estaremos tomando pronto. Yo lo espero en Cristo Jesús. Así que, hermanos, punto 1, hemos recibido la gracia manifestada en dones a través de la medida de Cristo Jesús. Él es el quien determina realmente, hermanos, solamente quién, de qué manera, en qué forma, en qué nivel o en qué necesidades otorga los dones a personas dentro de su iglesia, hermanos. Así que, de esta forma práctica, poder seguir contribuyendo a la unidad del cuerpo de Cristo. Esa es la primera cosa. La segunda, encontramos del versículo 8 al 10. Dice ahí, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermanos, hay pasajes que a veces son difíciles de entender. Hay pasajes que a veces tenemos que indagar o que tienen de alguna manera una
es una alegoría acerca de otros pasajes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Este pasaje en particular, hermanos, habla de una comparativa y de una analogía que el apóstol Pablo está haciendo, comparándolo con algo que sucedió en los tiempos del rey David, precisamente, y cita de hecho el Salmo 68, 18, haciéndonos referir, y vamos a leerlo de alguna manera rápida, hermanos, quiero que lo busques ahí en tu Biblia, Salmos 68, 18, y nos habla precisamente de algo, del rey David, llegando de una victoria contra los jebuseos en ese entonces. Y déjame decirte, hablarte poquito acerca de esto. Cuando cada rey en el Antiguo Testamento vencía y derrotaba, digamos así, a sus enemigos, ellos tomaban un botín, tomaban de alguna manera esos despojos de guerra, esas ganancias de alguna manera, y también a prisioneros, a personas, soldados, funcionarios y personal y personas del otro reino, y los hacían prisioneros de guerra de alguna manera. Entonces todo eso, cuando cuando el reino que venció, el reino vencedor, digámoslo así, llegaba hacia su casa, retornaba, eran presentados todos estos despojos, todas estas cosas y botines de guerra, junto con los prisioneros, delante del pueblo, hermanos. Y entonces, de acuerdo a cada voluntad, el jefe del ejército y demás repartía a cada persona, repartía a cada familia parte de los despojos y parte de las cosas, de las ganancias de la guerra, hermanos. Y en este sentido está este pasaje. Salmo 68, 18 dice de esta forma: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. En este sentido, hermanos, está hablando, es un canto de victoria, de alguna manera, del rey David, expresado y pensando en ese sentido de victoria y de conquista, de alguna manera, que tenían los reyes en ese entonces, hermanos. Lo que está hablando el apóstol Pablo, y hay muchísimas formas de interpretar este pasaje. Regrésate ahí a Efesios 4, pero la forma que podemos y que he encontrado, hermanos, que realmente nos habla de una forma sin tener que integrar más teorías y más supuestos dentro de estos mismos versículos, nos habla de una teoría principal. En este caso, habla como una ilustración que precisamente equipara de un rey, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, un rey que conquistando, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Conquistó, hermanos, venció, derrotó a la muerte, hermanos, en su cruz preciosa. Y dice, ¿y quiénes estábamos muertos, hermanos, en nuestros delitos y pecados? ¿Quiénes de alguna manera éramos esclavos de aquel reino? E incluso la palabra nos dice que de alguna manera trabajábamos constantemente ligados al príncipe de este mundo, que es Satanás, e incluso podemos confesarlo y podemos decir que muchos de nosotros tal vez servíamos no solamente a nosotros mismos, sino incluso de otras maneras muy diversas a los propósitos y los fines del mismo enemigo, hermanos. Hermanos, nosotros éramos ese ejército pagano. Nosotros éramos ese pueblo jebuseo junto con Satanás, que de alguna manera estábamos en rebeldía contra Dios. Pero dice la palabra de Dios que Él, Cristo Jesús, ese Rey perfecto, conquistó, hermanos, conquistó de esa forma y nos añadió de alguna manera siendo cautivos, así lo expresa estos pasajes, dice, subiendo a lo alto primeramente, conquistando. Y esto nos habla de la conquista y de la exaltación de Cristo, hermanos, en el cielo, en el cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres, hermanos. Y nosotros éramos parte de esa cautividad, éramos ese pueblo cautivo por el pecado, hermanos, pero hemos sido liberados. Y muchas veces, déjame platicarte que cuando los reyes conquistaban esos reinos, hermanos, muchas veces las personas que eran esos prisioneros de guerra, incluso eran
liberados de alguna manera, hermanos. Primeramente eran añadidos de alguna manera a las formas de esclavitud que existían en ese entonces, que eran formas muy distintas a las que tú y yo conocemos. Era de alguna manera un cuidado especial que tenían los amos bajo sus esclavos y demás, pero eran añadidos de alguna manera libre a servir de manera libre a sus amos, a sus nuevos amos y sus nuevos señores. Y eso tiene relación contigo y conmigo, porque hemos sido liberados, hermanos. Hemos sido rescatados de ese reino en el cual servíamos incluso. Hemos sido añadidos, hemos sido traídos, dice la palabra, o nos da la idea, a una nueva familia, a un nuevo reino. Y una vez que hemos sido añadidos a ese nuevo reino, hermanos, el Señor nos libera y nos dice: sírveme, sé mi esclavo, pero hazlo por amor, por agradecimiento, por lo que yo he hecho en ti. Y esto habla de alguna manera, hermanos, y no solamente eso nos libera, sino que dice, y dio dones a los hombres. Dice, y básicamente esto nos habla de algo, hermanos, de que Cristo Jesús reparte a cada uno y tiene la autoridad suficiente para repartir a cada persona conforme a su propia victoria. Es el punto número 2. Esos dones son repartidos conforme a la victoria de Cristo Jesús, ya que Cristo Jesús ha triunfado en esa cruz preciosa, tiene toda la autoridad de repartir conforme a su propia gracia, hermanos, a cada uno de los que son suyos, hermanos. Hemos sido llevados, hermanos, de la cautividad hacia una esclavitud voluntaria, hermanos, para hacer y servir a nuestro amo, quien es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y dice el versículo 9, espero que hayas entendido esto, dice el versículo 9, que es eso de que subió, sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Hermanos, para no entrar en muchísimas teorías, hay dos versiones principales. Unos hablan de que principalmente estos versículos hablan de cuando Cristo muere, es llevado y es, digamos, visita lo que es el Seol, visita las partes más bajas de la tierra, por así decirlo, y de alguna manera habla de que Cristo tuvo que descender de alguna manera para llevar a todas las personas que estaban cautivas en la cautividad y los junta con Él y los toma con Él y entonces los lleva juntamente a la presencia, ya no a un lugar el cual, digámoslo así, es un lugar de descanso, lo que conocemos, pero los lleva ahora a la presencia de Dios. Esa es una versión. Otra, y a la cual yo me apego un poco más, es que habla simplemente de la encarnación de Cristo, hermanos. Cristo Jesús descendió primeramente a las partes más bajas de la tierra. Habla de una vivencia, de una encarnación completa, hermanos. Cuando habla de las partes más bajas, y esto lo entiendo, y en varios comentarios hablan acerca de que Cristo Jesús tuvo que experimentar la encarnación de forma completa. Primeramente, naciendo de forma humana, hermanos, sufriendo las mismas cosas y padeciendo las mismas situaciones que tú y yo padecemos en esta vida. Tal vez hambre, frío, mucho cansancio, agotamiento y un cuerpo de alguna manera que lo jalaba de alguna manera a experimentar de una forma baja o degradante para lo que era Dios, Cristo mismo en el cielo. Esa humanidad, hermanos. Así que de una forma espiritual, Cristo Jesús descendió de lo más bajo. Él estaba en lo más alto, hermanos, y Él descendió a las partes más bajas, a esta tierra, para, de alguna manera, venir, hermanos, y cumplir el propósito de salvarnos y de redimirnos, hermanos, a cada uno de nosotros. ¿Y qué es esto que dice descendió? Dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo experimentó tanto las profundidades de la humillación, pero cuando ascendió al cielo, hermanos, experimentó la más alta posible exaltación que antes se haya visto, hermanos. Él experimentó el triunfo total, hermanos, y la exaltación completa de Dios, hermanos, colocándolo como principado de todas las cosas a fin de que pueda llenarlo todo, hermanos.
Y esto es algo muy interesante, y esto es algo que debe hablarnos acerca de la obra completa de Cristo, de quién es nuestro Señor Jesucristo. No es solamente ese Cordero, no es solamente ese humano de alguna manera que caminó entre nosotros e hizo algunos milagros, hermanos, y que nos enseñó algunas cosas. Él es el Rey soberano de todo el universo, el cual tiene todo el poder y toda la autoridad, hermanos. Debemos entenderlo y debemos entender la posición de Cristo Jesús el día de hoy, hermanos. Cuando nuestro Señor ascendió al cielo, hermanos, Él cumplió y le fue conferido toda autoridad desde el cielo y la tierra y todo lo que existe, las cosas visibles e invisibles, hermanos. Así también los dones. Y Él, en esa victoria, Él decide repartir y dar conforme la gracia que Él tiene en sí mismo y conforme a esa medida, hermanos. Así que Él tiene el pleno derecho de ejercer toda autoridad para dar dones y para edificar su propia iglesia, hermanos, mediante las personas santas, creyentes fieles, creyentes verdaderos, hermanos, que estamos y que permanecemos en Cristo Jesús, expresado en iglesias locales, hermanos, con el fin de llenarlo todo. Y esto habla de la obra de la iglesia, hermanos. La obra de la iglesia es una obra gloriosa, hermanos, que tú y yo tal vez no entendemos mucho. Y cuando venimos a una iglesia, pues nos fijamos en los hermanos, en las personas, en el mensaje, en la alabanza, en que si falta algo, algunas necesidades, lo vemos tal vez como un edificio, como algo que nos mantiene o que nos ayuda un poco a mantener nuestra fe, hermanos. Pero la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es la obra por excelencia perfecta en Cristo Jesús. Es la obra por excelencia para alcanzar a la humanidad, hermanos. Es la obra cúspide o lo más importante en lo cual Cristo puso toda su atención, hermanos. Y esa obra manifestada, esa obra de salvación y de amor, hermanos, se expresa en iglesias como esta, la cual hemos entendido y hemos decidido seguir a pesar de cualquier cosa, a pesar de circunstancias, a pesar del mundo y de las corrientes nuevas que vengan siempre, hermanos, permanecer fieles a la obra de Cristo Jesús. Así que, si para ti eso es la iglesia, es realmente más que un centro de reunión, es más que un centro de aprendizaje. Si para ti el ser parte de la iglesia es tu identidad, es tu propósito y es entender que formas parte de por lo que Cristo murió, hermanos, de todo ese amor y toda esa gracia expresada, hermanos. Si tú realmente entiendes así, entonces descubre, pon en obra y busca ser parte de esa obra perfecta de edificación, hermanos. Ahora, versículo 11. Los dones también son expresados, la tercera cosa, en hombres llamados por Cristo, hermanos. En el Nuevo Testamento hay muchas listas, hay 3 listas, de los dones dones espirituales que Dios ha dado, hermanos. La vemos en Corintios 12, del 4 al 11, la puedes ver en Romanos también, del 12, del 3 al 8, y lo podemos ver en esta lista particular que vamos a ver en Efesios 4, 11. Estas listas no son idénticas, tienen algunas variaciones, por lo tanto, no contemplan todo lo que tú puedes hacer para trabajar dentro del cuerpo de Cristo para su edificación. Pero, de alguna manera nos indican en cierto modo cómo Dios llama, capacita a personas para la obra de su ministerio. Así que el apóstol Pablo nombra de alguna manera, primeramente hace un énfasis mucho más grande, hermanos. Él pudiera hablar acerca de los dones y mi intención en esta hora no es explicarte cada una de esas funciones específicamente. Cuando Él habla, primeramente, dice en el versículo 11, y Él mismo constituye apóstoles, profetas, evangelistas y otros pastores y maestros. Él no habla mucho acerca de las características de cada don. No es un estudio y una guía que nos ayude a entender de qué forma podemos alcanzar o llegar a ser o poder ser esa clase de funciones. Pero Él habla de hombres, hermanos, de personas. Está ligado más bien y hablando en un énfasis especial, no acerca del llamado, sino acerca de las personas que son
llamadas por gracia y del carácter, de alguna manera, de las personas que reciben esos dones. Así que hay apóstoles, hombres, que básicamente esa palabra significa personas que han sido enviadas, hermanos, con una comisión. Cristo Jesús seleccionó a sus apóstoles, por ahí lo podemos ver en Mateo 10, del versículo 1 al 4. Él seleccionó a sus apóstoles, hermanos, y ellos tenían la principal función de ser, y lo vemos en el capítulo 2, tú lo puedes leer, capítulo 2, versículo 20 me parece, cuando él dice que él constituyó en el fundamento su iglesia, primeramente fundado en el fundamento de los apóstoles. Esa es la función principal de esos apóstoles, hermanos. Así que la doctrina, la revelación especial de Dios en el Nuevo Testamento, hermanos, es principalmente dada a apóstoles para que ellos fueron quienes, pusieron el fundamento, pero siendo Cristo la principal roca de la edificación, para ahora sí establecer toda la base necesaria para que la iglesia esté sustentada, hermanos. ¿Y en qué se está sustentada la iglesia, hermanos? En la palabra de Dios. Mediante ellos, la palabra de Dios fue dada, fue revelada y fue escrita, y de tal manera que el día de hoy ya no hay ese tipo de apostolados, ya no hay apóstoles. Así que si tú estás en una iglesia y hay una persona que se llama apóstol y que de alguna manera busca tal vez un estatus conforme a eso, huye de ahí. No es algo bíblico que haya apóstoles, hermanos, el día de hoy. Ya no hay otro fundamento, ya no puede seguir y continuar la revelación de Dios por personas. Él ya cerró el canon en Apocalipsis y ya no hay otro fundamento por el cual podamos entender y dedicarnos a sustentar nuestro cristianismo, hermanos. Ese ministerio apostólico ha sido establecido y ha sido cerrado, ¿no? Pero de alguna manera cada creyente tiene un ministerio que es apostólico, que es de ser enviados. Y sí, de alguna manera podemos, dice en Juan 20:21, el Señor Jesucristo dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que no tenemos esa función, ya no existe, ya no hay apóstoles, pero de alguna manera tenemos una función apostólica en ser enviados, hermanos. Y ojalá cada uno de nosotros pudiéramos tener en ese sentido una intención de ser dadores y de llevar el evangelio a muchas partes, hermanos. Algún viaje, alguna persona o en alguna ciudad, o estableciendo nuevas iglesias de alguna forma donde se predique la palabra de Dios de forma bíblica, hermanos, y ya no como con esa autoridad apostólica que le había sido conferida únicamente a los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, pero sí buscando ser enviados siempre. Hemos sido enviados, hermanos, y en la misma gran comisión nos habla de esto. Dice: id y llevar y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Así que la cuestión es que también debemos de pensar en esto. Pero ya no hay apóstoles como tal. Profetas, dice aquí. Por lo general, cuando entendemos o escuchamos esta palabra, pensamos en alguien que dice profecía, alguien que habla cosas nuevas, edificantes, cosas que nadie más conoce, para que pueda de alguna manera edificar mi vida de una forma muy personal, ¿no? Te va a suceder esto, te va a suceder tal cosa, si haces esto, si visitas tal persona, no vayas, si ve, muchas cuestiones, ¿no? De alguna manera no conocidas. Ese tipo de profecía pensamos, pero cuando la palabra de Dios habla, debemos de entender que la profecía hablada aquí hacia una persona que es llamado o recibe un don de ser profeta, es alguien a proclamar la palabra de Dios, hermanos. Ya no hay predicciones nuevas, ya no hay nuevas revelaciones, como te decía. La palabra de Dios nos habla de que en otros tiempos, en Hebreos 1, en otros tiempos hablaba Dios de otras formas, mediante otras personas, pero en este tiempo nos ha hablado mediante Cristo. El apóstol Pedro también, en Primera de Pedro, nos habla acerca de que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien estar atentos, hermanos, como una antorcha que alumbra, hermanos, en medio de la oscuridad. Y en ese entendido, ese ministerio, ese llamado o ese don a predicar la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo podemos, hermanos, seguir descubriendo, teniendo la revelación constante de Dios, hermanos? Mediante la palabra de Dios y mediante personas
que profetizan y que hablan simplemente las verdades que están establecidas en la palabra de Dios, la cual es lo más seguro que tú y yo podemos tener, hermanos. Los profetas tuvieron el ministerio de establecer ese fundamento de la iglesia primitiva, pero ya no son necesarios el día de hoy. Pero sí tenemos una función profética al proclamar la palabra de Dios. Tú la estás proclamando, la compartes constantemente, lo haces de una manera diligente, constante e intencional con tu familia, con tus hijos. Tú necesitas desarrollar y pedirle a Dios que te muestre cómo hacerlo y ejercer también esa función de predicar la palabra de Dios en tu casa, en tu trabajo, en donde tú estés. También habla el apóstol Pablo de evangelistas, que simplemente son portadores de las buenas nuevas de salvación, del evangelio, hermanos. Y de alguna manera en el Nuevo Testamento hablaba de personas que viajaban, se trasladaban de lugares a lugares, como el apóstol Pablo, por ejemplo. Incluso a Timoteo, el apóstol Pablo le dice, haz obra de evangelista. Es decir, lleva el mensaje de una ciudad a otra, buscando que el evangelio sea llevado, hermanos, sea transmitido de personas a personas. Pero, de alguna manera, este mismo mensaje nos habla ya no solamente de tener que ir de ciudad en ciudad, sino de personas que realmente pueden desarrollar, y Dios les da esa gracia especial para tener un don de proclamar el evangelio, hermanos, de ser testigos y de tener un corazón que se preocupa por las almas de las personas que están cerca de nosotros. Tú necesitas desarrollar un corazón también y un carácter y un llamado a ser evangelista también. Tal vez me atrevo a decir que no es opcional, hermanos, en este entonces. No es opcional. Necesitamos llevar el evangelio y proclamarlo, hermanos, y testificar a cada persona, preocupándonos y teniendo realmente un anhelo constante de que más personas sean salvadas por el evangelio de Cristo Jesús. Y no solamente quedarnos con lo que ya tenemos, sino con la seguridad de nuestra salvación, sino realmente ir, hermanos, ir y mediante el evangelio establecer, ayudar, generar una fe que las personas puedan conocer a Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos hacer esto también dentro de la iglesia, y esto es necesario, hermanos, que los pongamos por obra dentro de la iglesia también, pero también fuera de ella. Y por último nos habla de pastores y maestros. Con esto quiero concluir un poquito acerca de esto. Nos habla de, primeramente, es un oficio, es un llamado, hermanos, expresado en dos cosas que están íntimamente ligadas, hermanos. Son personas a quien Dios llama para ministrar, precisamente dice, para pastorear y también para enseñar. Pastorear es básicamente esa guianza y ese cuidado, hermanos, que mediante personas totalmente débiles, como un servidor, totalmente insuficientes, totalmente a lo mejor no llena de todas las capacidades absolutas para eso, pero que mediante el llamamiento eficaz de Dios y la gracia especial que Dios pone en cada persona, hermanos, podemos guiar a otros al amor de Cristo Jesús, podemos guiar a otros al conocimiento de la verdad y ayudar, cuidar, hermanos, supervisar, que de ahí viene la palabra pastorear, de obispo también o de supervisor. Y es un supervisor de alguna manera de la obra de la iglesia local, hermanos. Pero también, aparte de guiarlos o pastorearlos, tenemos la responsabilidad de alimentar a ese rebaño también. Y esto es primeramente mediante la enseñanza de la palabra de Dios. Y ese es el ministerio principal que tenemos, hermanos. En la iglesia, en los Hechos, los apóstoles tuvieron un conflicto muy al principio de la iglesia primitiva, y ellos discutieron de alguna manera con la iglesia que había necesidad, de que no era justo que ellos se dedicaran también a servir las mesas o a administrar los bienes que existían dentro de la iglesia, sino que ellos tenían una necesidad principal. El Espíritu Santo los guió a entender que tenían la responsabilidad primaria de la oración y la palabra de Dios, de tal manera que tuvieron que elegir personas que entonces sirvieran para este otro propósito de servir las mesas y ellos poderse dedicar exclusivamente a ese ministerio, hermanos. Y eso es una realidad. Necesitamos también personas, necesitamos muchas personas, de hecho, para que la iglesia funcione de forma correcta, de tal manera que cada uno
de estas personas que a quien Dios llama pueda ejercer ese don de una manera completa, útil y simplemente con gozo y con responsabilidad, porque en la medida que lo hagamos, cada uno de nosotros y la iglesia es edificada de formas guiadas por el Espíritu de Dios, hermanos, de formas completas y en la medida de esa intención que Cristo quiere hacer, hermanos, como iglesia. Así que también los pastores tienen esos dos, digámoslo así, es una función, es un llamado expresado en dos ministerios, pastores y maestros, siempre viene acompañado de alguna manera. Y quiero terminar de una forma, tratándote de ver y de ayudarte a aplicar esto, hermanos. Lo veíamos al principio, como te decía. Cada uno de nosotros, hermanos, si hemos creído en el nombre del Hijo de Dios, si pertenecemos a la iglesia que es esa iglesia espiritual que es Cristo Jesús, hermanos, por la cual algún día Él regresará por ella para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga, tú y yo también pertenecemos a un cuerpo local, un cuerpo de Cristo expresado en personas aquí en la tierra, en iglesias manifestadas, en iglesias como esta, por ejemplo, y que tenemos la responsabilidad enorme de descubrir, de cumplir y de esforzarnos, hermanos, por ser de ayuda a la edificación de la iglesia, hermanos. Y de alguna manera poder expresar estas riquezas enormes que tenemos ya en Cristo Jesús para la edificación. Y el propósito principal, que es eso, edificar el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 12, ¿con qué fin? ¿Con qué fin Dios llamó a estas personas? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Entonces, por lo cual, mi deseo y el deseo de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, hermanos, es que nos centremos y entendamos, hermanos, que realmente parte del andar cristiano y la expresión que leíamos en el versículo 1 del capítulo 4, cómo andamos dignos de la vocación, del llamamiento con el que fuimos llamados en humildad y mansedumbre, hermanos, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor, hermanos, eso lleva el pensar que también hemos recibido la gracia de Dios y que a lo mejor ahorita tal vez no sepas exactamente cuál es el don que Dios ha puesto en ti, porque tienes uno al menos, o muchos, pero a lo mejor ahorita no lo sabes, no lo conoces, pero parte de nuestra responsabilidad como pastores, como maestros, parte del cuerpo de Cristo también es que tú puedas, si así tú lo deseas, pero comienza con un deseo primeramente, de que puedas descubrir esas capacidades y esos dones especiales que Dios ha dado para que puedas ponerlos por servicio para la edificación del cuerpo de Cristo y para la obra del ministerio hacia todos los santos. Y es increíble cómo si nos esforzáramos realmente en cumplir este propósito principal, hermanos, como iglesia, todas las demás cosas se van dando de una forma unánime. La evangelización, el amor por el prójimo, a lo mejor el llevar, por ejemplo, alimentos hacia otras personas, algún ministerio relacionado con el amor, expresado también en las necesidades de las personas, y toda clase de cosas hacia afuera, hermanos, pudieran llevarse a cabo si cada uno de nosotros realmente entendiera, descubriera y llevara a la práctica ese ministerio o don que Dios nos ha dado mediante Cristo Jesús. Pero quiero recordarte algo solamente y antes de orar, que todo esto debe permanecer solamente en la gracia de Dios. Solamente debe permanecer no en lo que tú puedes hacer, no en lo que tú eres, sino en los méritos o en el avance que en el cristianismo, dentro de la iglesia, que tú puedas desarrollar, hermanos. Y no se trata de las habilidades naturales, del carisma que tú tengas, ni de lo que tú puedas hacer. Se trata del llamado y de la gracia que Dios ha derramado sobre tu vida. Y en ese sentido, simplemente tú, como un recibidor de esa gracia especial, tú pongas por obra todo aquello que Dios ya te ha dado. Así que quiero dejarte con eso, con esta reflexión, y que realmente pongamos nuestro corazón, nuestra mente en saber que Dios nos quiere utilizar, nos quiere llamar y nos quiere realmente hacer parte de ese propósito glorioso que es
hacer crecer el cuerpo de Cristo, pero en el sentido correcto de la palabra, ¿no? Hacer crecer, hacer madurar, edificar y llevarnos todos juntos hacia ese conocimiento de la verdad y también de formas prácticas, hermanos, demostrándonos amor, misericordia, en humildad y en mansedumbre, hermanos, vivir de manera digna dentro de ese llamado que hemos tenido como cuerpo de Cristo. Así que quiero que terminemos con esto, vamos a orar. Cierra tus ojos en tu casa y vamos a orar en este sentido. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias porque realmente, Padre, tenemos un enorme misterio, Señor, de la fe. Tenemos una enorme, Padre, manera, Señor, una enorme expectativa, Señor, acerca de lo que tú estás haciendo como iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor, firmes en la fe, pero también, Padre, a poder también experimentar, Señor, tu gracia transformadora, Señor, que nos ha salvado, Señor, pero también que nos está capacitando, Señor, para formar parte, Señor, de esa obra maravillosa, Señor, que es la edificación de tu iglesia, Señor, en esta tierra, Padre, trabajando unánime, Señor, constante, Señor, con gozo, Señor, y perseverancia, Padre, para que todas las personas dentro de la iglesia, Señor, todas las personas dentro del cuerpo de Cristo, de tu iglesia, Señor, lleguen a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, tu Hijo, Señor, y podamos ser algún día presentados, Señor, sin mancha y sin arruga delante de ti, Señor. Padre, perdónanos si no lo hemos estado haciendo, Señor, y si realmente, Padre, hemos descuidado, Señor, nuestras vidas al grado de pensar que tal vez solamente venimos a la iglesia para recibir solamente y ser nutridos, pero no también para servir a otros, Señor. Perdónanos, Señor, si realmente, Señor, hemos pensado tan bajo de tu propia iglesia, Señor, de tal forma que no entendíamos, Señor, cuál es el propósito principal de tu iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, en tu gracia, Señor, a desarrollar, Señor, y a poder capacitar, Señor, a personas, Padre, que tú estés llamando, Padre, para la obra de tu ministerio, Señor. Gracias, Señor. Yo te lo pido. Te pido por mis hermanos que están conectados en sus casas, Señor. Ayúdalos, Señor, a que estas verdades queden guardadas en su mente, en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Gracias por quedarte, por estar escuchando este mensaje. Te animo a que reflexiones en él, que lo compartas, incluso si te gustó, puedas compartirlo a lo mejor a algunas otras personas de tu familia, amigos y demás. Y te animo a que sigamos permaneciendo juntos, hermanos, en estos tiempos pues un poco complicados, pero que definitivamente, y hemos entendido a lo largo de esta hermosa carta de Efesios, que, pues hermanos, tenemos toda clase de bendiciones, hermanos. Somos enormemente ricos, hermanos, y hemos recibido ya mucho más, hermanos, de lo que pudiéramos imaginar algún día, que es la salvación, hermanos, la redención y todo lo que Dios nos ha dado, hermanos. Así que pues yo te animo a que sigas al pendiente de estas transmisiones. Con el favor de Dios, como anuncio, la semana que entra podemos reunirnos de forma normal. De cualquier manera, quiero que sigamos preocupándonos unos por otros. Toma tu celular, así como lo hiciste entre semana, manda algún mensaje a algún amigo, algún hermano en la fe, que tú sientas que a lo mejor está pasando alguna necesidad, o a lo mejor que puede estar triste, no sé, a través de redes sociales. Y comprométete no solamente con esa persona, sino principalmente con Dios, a poder edificar su vida de formas que solamente Cristo lo puede hacer mediante los dones y las capacidades que Dios te ha dado. Así que pues yo te animo a esto. Por ahí mi esposa va a estarte comunicando también si hay alguna reunión para las mujeres. Yo de igual forma con los varones estaré platicando. Con algunos de ellos vamos a estar estudiando un libro que nos va a ayudar precisamente a desarrollar un carácter que nos ayude a tener una base y un corazón correcto para ponernos a servir, ¿no? Y a desarrollar estos dones y capacidades. Así que yo te animo también a que prepares tu corazón y pienses en que va a ser muy importante también como iglesia poder tomar el discipulado de raíces que estamos preparando, este taller inductivo. Así que te animo, ya que podamos reunirnos de formas presenciales, vamos a poner todo nuestro énfasis en eso, porque queremos ayudarte a que tú entiendas qué es ser parte de una iglesia, porque si lo eres, si realmente está en tu corazón y Cristo te está llamando a ser parte de su iglesia universal, Dios también te va a llamar a entender y a quererte relacionar con personas iguales que tú en la fe. Así que, hermanos, Dios los bendiga.
Y pues también como último recordatorio estaremos comunicándote de los niños, por ahí mi esposa te lo estará comentando, me parece que va a ser de esta semana, es decir, de este fin de semana hacia el próximo, así que también pon toda tu atención, ve preparando a tus niños y las maestras ahí de Semilla Kids van a estarte comunicando las formas en que se va a estar llevando a cabo ese gran festival para nuestros niños, así que Dios te bendiga, cuídate mucho, te amamos en el Señor y cualquier cosa estamos siempre a tu disposición. Un enorme abrazo también de mi esposa y del equipo también que sirve en las transmisiones y en todo lo digital que hacemos. Dios te bendiga. Bye bye. Mi vida